Esto ya es de la siguiente unidad, de hecho ya le dimos a la parte de la siguiente unidad. Y esto tiene que ver con la estructura interna de la Tierra. De hecho, aquí como leen el título es estructura de la Tierra. Vamos a ver toda la estructura, pero a mí siempre me gusta ir desde lo interno hasta lo externo, siempre. Y si nosotros tratamos, siempre cuando ustedes estudien, es como un consejo que les voy a dar, ordenen las cosas. Ejemplo, el tema pasado, la unidad pasada se ordenó así, miren, para que más o menos me entiendan cuál es la estructura. Definición. Luego vimos lo de líneas imaginarias, pero antes de ver línea imaginaria tengo que ver las proyecciones. Ahora sí veo líneas imaginarias y entonces qué herramientas tengo para poder ver las líneas imaginarias, ¿no? Y ya vimos movimiento de rotación y traslación. Ahora es lo mismo, chéquense. Nosotros vamos a empezar a ver desde lo interno hasta lo externo. De hecho, nosotros vamos a empezar aquí aquí entre el manto y la corteza hay una capa que se llama litosfera. Ahorita la vamos a ver. Y vamos a empezar desde ahí, pero pues hay que conocer todo. Estas son las profundidades, ¿no?, que tiene la Tierra. Y vamos a tener el núcleo interno, el núcleo externo, ¿no?, y una zona de transición. El núcleo interno prácticamente son metales fundidos, están en un estado líquido a altas temperaturas, aproximadamente 5000 grados Celsius de temperatura. Conforme vamos subiendo, la temperatura va disminuyendo. Vamos a tener el núcleo externo, que este va enfriándose un poco, alcanza un poco, 4000 grados Celsius. Y vamos a tener el manto. Del manto tenemos dos: el manto superior, o bueno, de profunda superficial, manto inferior y manto superior. Esta clasificación ya cambió. En algunos libros, inclusive creo en los suyos de su secundaria, se los manejan ya como manto interno y manto externo. Es lo mismo, ¿va? El manto es una especie de capa de contención. ¿Qué quiere decir? Se debe de contener toda esta gran cantidad de energía que produce el núcleo de la Tierra, y el manto cumple esa función como de una contención. Bien, el manto superior puede alcanzar temperaturas desde hasta 3500 grados Celsius. Vamos a tener la corteza. De la corteza tenemos dos tipos de corteza: la corteza continental, que son los grandes continentes, y la corteza oceánica, que se refiere a los grandes mares y océanos. Ahora sí, a partir de la corteza hacia arriba es atmósfera. Todo esto es la atmósfera, ¿no? Todo, desde la corteza hacia arriba es atmósfera. Bien, entonces chéquense, vamos a tener la primer capa después de la corteza, es la troposfera. Bien, después la estratosfera, la mesósfera. De hecho, aquí en esta capa es donde tenemos la famosa capa de ozono, la termósfera y por último la exósfera. La exósfera es la última capa, de hecho es la que conecta el espacio exterior con las capas internas de la Tierra. Conforme vamos aumentando, es decir, aquí habíamos hablado de 5000, 4000, 3500 grados Celsius, y la exósfera va a tener una temperatura de menos 10000 grados Celsius. Es decir, conforme vamos subiendo, la temperatura va disminuyendo. ¿Por qué el espacio es tan frío? Porque no puede transmitir luz. Esa es la característica, y la Tierra refleja los rayos de luz del Sol, y entonces permiten crear una temperatura propicia para la Tierra. De hecho, es a lo que llamamos el famoso efecto invernadero, ¿no? Entra la radiación, se refleja de alguna manera, esa radiación se contiene en esta parte, en la troposfera y estratosfera, lo que va a generar este efecto invernadero, y a eso necesitamos el efecto invernadero para vivir. Es lo que le genera a la Tierra una temperatura propicia para la vida. Bien, más adelante vamos a hablar de algunos fenómenos atmosféricos, por ejemplo el calentamiento global. Yo les estoy diciendo, el efecto invernadero es propicio para la vida, y entonces el calentamiento global se perjudica. El calentamiento global se refiere a la acumulación de gases derivados de la combustión que van de alguna manera a impedir que esa disipación, ¿no?, lo que les decía, que los rayos rebotan para generar el efecto invernadero. Los gases van a impedir que se disipe esa radiación y van a generar un aumento en la temperatura, pero ya no de la capa, sino de la atmósfera. Y entonces va a generar eso que se llama calentamiento global, que es la que nos da
de que los polos se empiecen a derretir, etcétera, etcétera. Pero lo vamos a ver un poquito ya más adelante, ¿bien? Pero esta es la estructura que va a tener la Tierra. Repito, nosotros vamos a empezar desde acá. Los núcleos no los vamos a ver, empezamos desde acá, ¿bien? Entonces, siguiente, litosfera. La litosfera, repito, recuerdas que habíamos hablado del manto inferior, manto superior y la corteza. La litosfera va a ser una capa que se va a encontrar entre el manto y la corteza. La litosfera es una capa flexible en forma de mosaicos. ¿Qué quiere decir eso? Pues prácticamente esto es a lo que comúnmente nosotros le llamamos como placas tectónicas. Estas cosas o esta parte de la Tierra es la que está en constante movimiento, ¿bien? Entonces esas son a las que vamos a llamar placas tectónicas. Bien, igual repito, si tienen dudas ahí mándenmelas en el chat. Bien, esto vamos a entender primero el comportamiento de las placas tectónicas. Las placas tectónicas se van a mover y hay tres formas de que las placas tectónicas se muevan. Vamos a tener movimientos transformantes, movimientos divergentes y movimientos convergentes. Voy a ir de abajo hacia arriba porque se entiende mejor así. Chéquense. Una convergencia, yo tengo dos placas, como se ve aquí, y van a chocar. Es un choque de las placas. Estas convergencias o estos choques de las placas me va a derivar en un relieve montañoso, o es decir, debido a esa convergencia de las placas, puedo tener la creación y la formación de montañas, ¿bien? El choque, ¿bien? Una divergencia, ¿no? Como está acá, es una placa que se está separando de alguna manera, ¿bien? Las divergencias, de hecho, este es un ejemplo, ¿no? Miren, chéquense. Si ustedes se dan cuenta, esto es el cañón del sumidero en Chiapas. Si ustedes se dan cuenta, miren, si yo junto esta placa, bueno, si hipotéticamente pudiera juntar esta parte con esta parte, es como una especie de rompecabezas, ¿bien? Encajarían o embonarían perfecto. Entonces, ¿pero qué quiere decir? Estas placas se separaron, hicieron una divergencia. De hecho, las divergencias me dan este tipo de relieves, o también me va a dar la creación de mares. De hecho, esto es una teoría, no sé si ustedes hayan escuchado alguna vez esta teoría llamada el Pangea o la Pangea. Se dice que hace 140, exactamente 140 millones de años, éramos un único continente llamado la Pangea, pero que el movimiento de las placas, estos movimientos que tenemos acá, nos dieron toda esa deriva continental. De hecho, la teoría se llama así, teoría de la deriva continental. De ser un solo continente llamado la Pangea, tenemos todos los continentes que hoy conocemos. Entonces, ¿qué movimientos tuvieron que llevar a cabo las placas para tener continentes divergentes? Las placas tuvieron que separarse para poder crear a los continentes, y pues, a la vez se llenan de agua, ¿no? Esas placas que se separan, grandes separaciones, se van a llenar de agua y me va a dar, pues obviamente, también los mares o los océanos. Pues muy bien. Y las transformaciones, mira, chécate, esta está padre porque chécate, chocan, acá abajo choque o chocan, divergen, se separan, y una transformación es una ruptura, ya viste, se desplazan en sentido opuesto. Los movimientos transformantes lo que nos van a dar es este tipo de cosas, son rupturas totales en las placas, y esto es la famosa falla de San Andrés. Esto que se ve aquí es la falla de San Andrés, es decir, la placa sufrió un deslizamiento y es una ruptura de la placa. Vientos, muy bien. Las placas las vamos a clasificar, ¿no? Este es un mapa de todas las placas que hay en el mundo, y las placas las vamos a clasificar. ¿Cómo vamos a clasificar las placas? Las vamos a clasificar en placas mayores y placas menores. ¿Cómo va a ser esa clasificación entre placas mayores y placas menores? Miren, si ustedes se dan cuenta, hay unas placas que son muy extensas. Por ejemplo, esta, la norteamericana, la del Pacífico, ¿ya viste? Llega hasta acá del otro lado, ¿no? El antimeridiano que ustedes mencionaban hace rato, ¿no? La placa africana, la placa arábica, la Euroasia, nosotros, bueno, aquí dice Euroasia, esta nosotros la vamos a llamar euroasiática.
la placa de la India o la placa australiana. Toda esta placa, toda esta, la vamos a llamar placa Indo o India australiana. Bien, entonces, ¿cómo vamos a clasificar las placas? Por extensión. Las más extensas las vamos a llamar placas mayores, que sería la placa del Pacífico, la norteamericana, la euroasiática, la indoaustraliana y la placa antártica. Mientras que las placas menores van a ser estas pequeñitas: la placa de los Cocos, la placa del Caribe, la placa Nazca y la placa arábiga. Hay más placas que se sobreponen a estas. Por ejemplo, aquí tenemos una ruptura que es la placa itálica. Por acá tenemos hacia arriba también vamos a tener la placa ártica, pero pues como son tan pequeñas, no las pone aquí este mapa, ¿bien? Entonces, esa sería la clasificación, bien, de las placas tectónicas. Esto, si ya te diste cuenta, este mapa viene por colores. ¿Qué quieren decir esos colores? La intensidad o el movimiento que tienen las placas. Y esta puede ser pregunta de examen. ¿Cuál es la placa más activa en el mundo? La placa más activa en el mundo es la placa del Pacífico. Esta. Bien. Y de hecho, chécate, también la placa del Pacífico, ¿con quién tiene conexión? Y tiene mucho sentido. ¿Qué país siempre es en el que está temblando? La parte asiática. Mira, ¿ya viste en qué color está? Está en color amarillo-naranja, ¿no? Esta es la placa que siempre se está moviendo, la placa del Pacífico. Y chécate, ¿dónde va a tener repercusiones el movimiento de la placa? De hecho, esta línea que está aquí, mira, quiero que la veas, esta que está aquí, toda esa, ahí hay algo, y ustedes saben que hay ahí, es la falla de San Andrés. Aquí, es decir, la placa del Pacífico se separa de la norteamericana por esa famosa falla de San Andrés, es decir, aquí hubo un movimiento transformante que separó ambas placas. Y chécate, aquí toda esta parte, toda California, de hecho ya viste cómo está en color rojo, ¿no? Toda esta parte es bien inestable por esa ruptura de las placas. Obviamente también a quién le va a afectar, a México, ¿ya viste? Entonces, chécate, la placa del Pacífico es muy activa. La placa de los Cocos es una placa que se desprende también de la placa del Pacífico, pero ya viste por qué zona pasa, por esa falla de San Andrés. ¿Qué es lo que va a generar? La placa del Pacífico se mueve, va a empujar a la placa de los Cocos, pero esta placa, esta de acá, la norteamericana, es muy sólida, esta casi no se mueve. Ya viste que está en color verde o en color gris, esta casi no se mueve. Pero chécate, las partes donde está con color rojo, ¿no? Es porque tiene contacto con la del Pacífico. Bien, entonces la placa de los Cocos, por movimiento del Pacífico, va a chocar con la placa norteamericana. Y entonces es la que le va a hacer o va a ocasionar que haya sismos en México. ¿Ya viste? Que también es pregunta o pudiera ser pregunta de examen. ¿Cuáles son las placas que ocasionan mayor actividad sísmica en México? Norteamericana y Cocos. Bien, por esta colisión. De hecho, pregunta, ¿qué estados son los más afectados? Aquí está en este mapita, mira. Es el estado de Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Son los estados más afectados por este movimiento. ¿Qué estados de la República casi no tiembla? Los estados del norte, ¿ya viste? Por esta placa norteamericana. En el norte no va a temblar casi. Y también aquí en la península de Yucatán, porque ya se desprende igual de la placa norteamericana y un poquito de la del Caribe, estas placas no se van a mover. Entonces, la zona más estable del país es la zona norte y la península de Yucatán. Mientras que pues la parte del Pacífico va a ser la parte más activa. Bien, entonces, pues muy bien. Y bueno, ya nada más siendo redundantes en el tema, las zonas sísmicas en México debido, recuerda, el choque de la placa de los Cocos con la norteamericana. Y bueno, y aquí recuerda, ¿qué es lo que está pasando por aquí? La famosa falla de San Andrés, ¿no? Desde California, todo por ahí.
Entonces, chécate, color rojo, sismos más frecuentes, sismos menos frecuentes, ¿no? Esta zona de transición. Y pues la zona verde es la que tiene bajo peligro o bajo riesgo más bien de sismicidad. Repito, estados de la República con mayor riesgo sísmico: Jalisco, de la salsa Valentina, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas, las costas del Pacífico.